El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es un privilegio y un honor que usted nos permita llegar en esta hora a su lugar de trabajo. Que usted nos permita llegar en este momento al lugar donde usted quizás se está desplazando. Que usted nos permita llegar a su empresa. Y le damos la gloria y la honra a Dios. Y pedimos a nuestro Señor Jesucristo que en tu vida llegue la paz, llegue el amor, llegue la presencia de la persona de Jesús de Nazaret. Cuando el Señor llega a un lugar, a una casa, a un corazón, a una vida, todo se transforma. Y eso es lo que le pedimos en esta hora a nuestro Señor, que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada, que tu vida vaya de aumento en aumento como la luz de la aurora. Es el deseo de nuestro corazón. Vamos a orar en esta hora y a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que hagan real la palabra que vamos a estudiar, que tú la puedas entender. Y así como el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, y él les decía para que se abra nuestro entendimiento, para que nuestros ojos se abran y puedan entender la palabra, y esta palabra no solo quede en un conocimiento, sino que se vuelva una revelación para tu vida. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora y venimos ante tu presencia con acción de gracias. Venimos ante ti creyendo que tú eres poderoso. Padre, clamamos por cada vida que me ve. Yo te pido, Señor, que el impacto de tu presencia sea el que les cautive, que toda incredulidad en esta hora salga de los cuerpos, que todo aquello, Padre amado, que ha puesto el enemigo de nuestras almas, que haya sembrado en su corazón, en su conciencia, en su subconsciencia, sea destruido ahora mismo por el poder de tu palabra. Que ellos puedan sentir el amor y la presencia tuya. Que tu nombre sea levantado, glorificado, exaltado. Que tu nombre, Padre amado, en esta hora traiga libertad, convencimiento, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es el deseo de nuestro corazón, que tú traigas no solo sanidad, sino salvación a cada vida. Que cada vida en esta hora pueda sentir la gloria tuya. Oh Padre Celestial, clamamos a ti, intercedemos ante ti por cada persona, que no se pierdan, Señor, sino que haya una claridad, Señor, en esta hora dada por ti, Señor, que esta palabra que está escrita se revele, Padre, que haga, Señor, en cada corazón, Padre amado, Señor, un motivo de regocijo, que haya cabida en cada vida y que aquellas cosas que quizás no entendíamos las podamos comprender, porque tú eres un Dios real, eres un Dios vivo, no estás muerto y tu palabra tiene ese propósito, Señor. Por eso clamamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira aquellas personas que se encuentran enfermas. Enviamos tu palabra. Enviamos esa palabra creadora con la cual se sustenta todo el universo. Enviamos palabra de sanidad. Cada parte del cuerpo y cada órgano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se restituye
se normaliza, comienza una regeneración progresiva y una regeneración sujetada al poder de aquel que ha creado todo, los cielos y la tierra. Te damos gracias a ti, oh Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Señor. Te pedimos que tú te hagas presente en este programa y que tu nombre sea exaltado. No buscamos vanagloria, buscamos que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Hemos venido en una serie de estudio respondiendo, y hoy entramos al segundo tema de este bloque. ¿Por qué hay poder en el nombre? ¿Por qué hay poder en su nombre? Porque su nombre le fue dado, concebido y otorgado. Por eso hay poder en el nombre de Jesús. Por eso se sujeta todo principado, toda potestad al nombre de Jesús de Nazaret. Sale toda incredulidad, todo espíritu de brujería, hechicería, toda magia, todo palomonte se quema, se destruye, no tiene poder, no tiene autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué hay poder en el nombre? Porque su nombre nos fue dado, concebido y otorgado. Abre conmigo tu Biblia o lee en la pantalla Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire que la Biblia dice que a raíz o como efecto, no solo de haber sufrido en la humanidad la persona de Jesús de Nazaret, es que Dios le exalta. Y le exalta dándole un nombre. Ese nombre es sobre todo nombre. O sea, no hay otro nombre en el cual podamos venir, en el cual podamos orar, en el cual podamos sujetar, en el cual podamos reprender y en el cual tu vida se pueda afianzar. Luego el nombre que se nos dio, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ante ese nombre, dice la Biblia, que se dobla toda rodilla en 3 lugares. Primero, la Biblia dice en los cielos. O sea, toda la hueste angelical se dobla ante las rodillas del nombre de Jesús. Luego la Biblia dice en la tierra, nosotros. Y luego la Biblia dice y debajo de la tierra. Está hablando del infierno. Está hablando del Hades, la sepultura, el Seol. Y dice, y toda lengua, todo idioma, confiese que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, es el Dios. Es el Elohim, el Yahweh, el Teos, el Dios, el Señor. Y todo termina
en glorificar a Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Y Dios recibe gloria, honra, poder. Dios Padre, muy claramente lo afirma el apóstol Pablo, un judío, conocedor de la ley, conocedor de todas las tradiciones judías, dice, para la gloria de Dios Padre. Ahora hay otro pasaje en Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Léelo por favor una vez más. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En el nombre. El nombre que es sobre todo nombre que le dio el Padre, que se lo otorgó. Y ese nombre es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea que no hay un demonio que pueda resistir el nombre de Jesús. Ahora mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En la introducción escribíamos que nunca hemos desvirtuado o vamos a desvirtuar la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Nunca lo vamos a hacer. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham, si bien tiene que ver con la iglesia, porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero algo que me llama la atención es que Dios no cortó el pacto con Abraham. Porque si lo hubiera hecho, nos hubiera excluido a nosotros. Pero Dios sí cortó el pacto con su Hijo. Dios hizo un pacto eterno con Jesús de Nazaret. De ahí que se llama el nuevo pacto. Si tú lees Hebreos, el nuevo pacto se le atribuye a la persona de Jesús de Nazaret. Y con él Dios lo corta, lo sella. Y en Jesús entraron no solo los judíos, sino también los gentiles. Así que el creyente está insertado en el pacto que Dios hizo con el Padre, con el Hijo, y nos inserta, nos posiciona, nos introduce y todo lo condensa en un nombre. Por eso, cuando erramos la Escritura, porque el conocimiento solamente como conocimiento es algo vano. Si uno quiere estudiar solo para adquirir conocimiento y colgar un título detrás de una pared, pues es algo egoísta y necio. El anhelo de nuestro corazón es adquirir conocimiento para podértelo traer y que ese conocimiento se haga revelación. Y esa revelación comience a transformarnos. La manera de estar en Cristo es una transformación que se va haciendo día a día, momento a momento, hora a hora. ¿Erramos? Sí. ¿Pecamos? Sí. Pero recuerda que
Primera de Juan, capítulo 2, dice que hay pecado que no es de muerte. El pecado que es de muerte es la ausencia de Dios en tu corazón. Ese pecado te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque tú alejado de Dios no eres nada, no eres nadie. El rico nunca se nos dio el nombre, Lucas 16, pero sí de la persona que estaba cerca a Dios, Lázaro. Y la Biblia habla de un rico y un mendigo. El rico nunca se estableció su nombre, pero del mendigo, el pobre sí, Lázaro. Así que, a través de su nombre, es que tenemos salvación. Tú tienes redención. Tú tienes poder. Y ese poder no se te da a medida que tú haces cosas. No, es que yo tengo que ir a un ayuno de 40 días para recibir poder. No. Tú tienes poder desde que crees en Jesucristo como tu Señor. ¿Cómo lo desarrollas? A medida que tienes conocimiento. Pero ese conocimiento se va volviendo revelación. Es bueno el conocimiento, claro, porque si no lo tengo, pues no puedo de mirar las verdades que Dios tiene para mí. Por eso estamos hablando detenidamente, detalladamente, el nombre de Jesús. Porque podríamos hablarte en 2 segundos el nombre de Jesús y pasar a otra historia y decirte, y tú puedes ser valiente, y tú puedes ser próspero. Pero si tú no entiendes que tu vida crece, no por lo que tú haces o hagas, no. Tu vida crece por lo que eres en Dios, a través de Cristo. Eso es lo que es el fundamento del creyente. Por eso, en su nombre, tú debes orar al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Que cuál es la obra del Espíritu Santo? Ayudarnos a interceder cuando clamamos al Padre en su nombre. Es que el Espíritu Santo me revela todo lo que te estoy enseñando y me hace cada día ver a Cristo, porque finalmente la Biblia dice que debemos ser la imagen de Cristo. No me dice la imagen del Espíritu Santo. No, porque quien hizo la obra fue Cristo. Ahora, no estoy robando importancia al Espíritu Santo. No, porque si tú conoces a Cristo, tú conoces tu poder. En otras palabras, si tú no aceptas la obra de la cruz, si tú no naces de nuevo, el Espíritu Santo no puede obrar en ti. Así es fácil. Si tú no recibes a Cristo, no puede venir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra y cada día me identifica, me muestra, me lleva a Cristo. Eso lo hizo el Padre. De ahí los grandes errores. Yo le decía a alguien, uno de los grandes errores hoy en día de los judaizantes, judíos mesiánicos, es que ellos le dan y le atribuyen la obra que hace el Padre y al hacer eso, pues niegan la obra de Cristo. Entonces es cuando tienen que buscar, como dijéramos, acondicionamientos, buscar formas para poder... No, basta. Estamos hasta ahora estudiando por qué su nombre tiene poder. Ya estudiamos porque heredó un nombre. Ahora estamos estudiando porque se le dio, se le concedió un nombre. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese nombre? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. La Escritura dice, Primera de Corintios 15, 27. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice
todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Léelo, Nueva Traducción Viviente. Todas las escrituras dicen Dios, el Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han puesto todas las cosas bajo su autoridad, el nombre de Jesús. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, sino a quien le dio su autoridad. Así que al nombre de Jesús se le ha dado autoridad. Autoridad. Vuelvo y te repito, no restamos la obra que hace el Padre, ni la obra que hizo el Hijo, ni la obra que hace el Espíritu Santo. De hecho, aprendí esta semana que los judíos, desde que salieron de Egipto, cargan 3 bolsas de pan. 3 bolsas de pan, figurando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el Señor Jesucristo, en la Santa Cena, tomó de la bolsa del medio de Isaac. Isaac es un tipo de Cristo, porque Abraham lo ofreció en sacrificio, porque a Isaac se le buscó una esposa, tipo de lo que hace el Espíritu Santo, buscar una esposa sin mancha y sin arruga para Cristo. Y cuando él toma de esa bolsa, parte el pan. Le estaba diciendo a los judíos, sus discípulos, que sería partido, que habría una ruptura. Después lo veremos en el pacto. Así que el nombre de Jesús fue otorgado, fue dado a los hombres para que a través de este nombre podamos ser libres del poder de la muerte. Si tú tienes a Cristo, no vas a morir. Quizás tu cuerpo se va a corromper o va a volver a la tierra, pero recuerda que tu espíritu sigue vivo y tu alma dará cuenta a Dios. Entonces eres libre de ese poder. También se nos ha prometido por Dios que cuando muramos, o si no hemos muerto y el Señor viene por segunda vez, seremos transformados. Ya lo veremos. Ahora, en el nombre de Jesús, somos libres del poder del pecado. Ya el pecado no te toca. ¿Qué es el pecado? La ausencia de Dios. La ausencia de que en tu vida no estuviera Dios. Ese poder, que ese pecado es de muerte, te lleva a la muerte. Si tú no reconoces a Cristo, si tú no lo aceptas, te vas a morir en pecado. Pero Él hoy te da la oportunidad de que le recibas. Ser cristiano no es una religión. Hoy le explicaba a un amigo, le decía, mira, hemos catalogado el ser cristiano como una religión. Hemos catalogado el ser cristiano o recibir a Cristo como ser evangélico, ladrillos, los hermanos separados. No, ser cristiano es volver a restablecernos en una relación de amistad con Dios a través de la persona de Jesús de Nazaret. Ser en su nombre fue otorgado, fue dado para ser libres del poder del diablo. Entiéndelo, el diablo no te toca, el diablo no te puede tocar. Hay personas que dicen, hermano, es que Satanás, no has entendido la escritura. Hoy alguien me decía, es que el Señor permite que venga la enfermedad. Le dije, no, que imagínese Dios buscando que te quebren una pata y tú, ay, no, gloria. No, son los resultados de tu vida ausente de Dios.
Cuando estamos en la presencia de Dios, sabemos que viene la enfermedad, viene cosas, pero uno sale victorioso porque sabe quién da la victoria. Pero cuando no, y tú vienes al Señor y Él te alcanza, porque Él me hablaba de algo que pasó en una familia, que eso hizo que esa familia viniera a Cristo y empezara a buscar de Dios. Y dijo, sí ve, don Jorge. Le dije, no. Esa fue una consecuencia que hizo que la persona se centrara consigo mismo y reconociera que en su vida solo Dios le puede salvar. Solo Dios le puede sanar. Solo Dios le puede libertar. El nombre de Jesús nos hace libres de la ley. Y en su nombre podemos dar libertad a otros. Podemos dar libertad a otros. Ahí se cumple la escritura cuando el Señor le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ese nombre es el nombre de Jesús, porque él estaba preguntando, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces ellos dijeron, no, un profeta, Elías reencarnado, repotenciado, así como una película que se transforma en 10, 11 series y al último se vuelve un ladrillo. Bueno, pero no. Así decía la gente de Jesús. Pero él le dice a sus discípulos, ustedes que me han visto, mis obras, mis señales, que me conocen, que duermen conmigo, que caminan conmigo, que están conmigo, ¿quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. O sea, le está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Dios encarnado. Tú eres toda la profecía del Antiguo Testamento condensada en ti. Y cuando el Señor oye eso, le dice, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no hubo un conocimiento escritural, no. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa afirmación es que se da el poder a la iglesia para atar o desatar, hacer libre a una persona o que no sea libre. El nombre de Jesús. Debemos saber que Dios Padre hace un pacto con su Hijo. Es el nuevo pacto en el cual estamos introducidos. Se toma todo el Antiguo Testamento, se condensa, como yo le he explicado a usted, haga de cuenta que dijéramos en esta mano todas las aguas de los océanos, que es imposible que quepan, ¿sí o no? Pues imagínese. Empezando que se desvanece por los dedos, pero así es el poder, el nombre de Jesús. Este nuevo pacto es el que vivimos. Ahora, no es un pacto hecho con hombre alguno. No. Es un pacto que se hace entre Dios Padre y su Hijo, que da por terminada la enemistad que había entre Dios y el hombre. En otras palabras, podemos ser libres del pecado. Somos redimidos del poder del pecado. No, nuestros pecados son traspuestos, son colocados en un banco para que cuando se hizo la obra de Cristo, pues fueran y se redimieran y se llevaran. No. Ya, tú eres libre del poder del diablo. Si no lo crees, no has entendido la Escritura. Ahora, dice la Biblia, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién exaltó a Jesús? Dios Padre. Y le dio un nombre. En el cielo se conocía al Hijo como el Eterno. Se conocía como el Verbo. Se conocía como creador y sustentador. Se conocía como el Hijo. Pero cuando viene a la tierra, porque
El apóstol nos está diciendo, nos está hablando acerca de la exaltación y la humillación de Cristo. Y nos dice que no consideró como siendo Dios como algo a que se aferró, algo que le dijo, no, Padre, pero si yo soy Dios, yo no, él no se aferró, se despojó a sí mismo. Y todo esto lo hizo y fue a la cruz, triunfó sobre la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte. Dios le levanta con poder, ya su cuerpo estaba viendo corrupción, pero dice la Biblia que Dios no la dejó ver, porque su cuerpo muere, pero Dios no dejó que ese cuerpo viera corrupción, lo engendra, lo levanta, le da la vida y el Espíritu Santo lo vivifica. Ya lo estudiamos eso. Así que dice la Biblia, por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo y le da un nombre. O sea, le otorga, le da, le concede. El apóstol viene hablando del carácter del creyente. Porque dice, haya en vosotros este mismo sentir. ¿Qué debe haber en usted y en mí? El amor por el que se pierde. El amor por aquel que quizás no entiende lo que tú entiendes. Has llegado a un nivel tan alto que a veces quisieras que todos estuvieran en ese nivel, pero uno no alcanza. Bájate de ese nivel y ponte al nivel del torpe y mediocre que no entiende lo que tú entiendes. Ese debe ser el carácter y eso es lo que está diciendo la Escritura. El apóstol viene hablando de ese mismo sentir, dice, haya pues ese mismo sentir. En otras palabras, el apóstol describe lo que hizo el Señor, tomó el camino de su propia renuncia, y no buscó para sí mismo un honor, una preeminencia, no, sino que se humilla a sí mismo. Pero quien le exalta es el Padre. No hubo orgullo en Cristo en decir, terminé, Padre. No, se humilla. Cuando se humilla, Dios le levanta. Ahí es donde se cumple la Escritura. El que se humilla será exaltado, pero todo el que se exalta será humillado. Luego gira y da un giro tremendo. Y dice que en respuesta a esa humillación, a esa, como dijéramos, Dios mismo se humilla a sí mismo. Cristo se humilla a sí mismo. El Hijo se humilla a sí mismo. El Eterno se humilla a sí mismo. El Verbo se humilla a sí mismo. Al ver Dios esa actitud, lo exalta hasta lo sumo. O sea, Cristo no buscó un nombre para sí, sino Dios se lo otorgó. Dios se lo concedió. Dios se lo dio. Y ese nombre es sobre todo nombre. Si tú pretendes figurar en tu hogar, en tu empresa, hay exaltación, hay orgullo. Por ende, las consecuencias no serán gratas. Podrás perder tu hogar, tu empleo, porque el orgullo no nos deja ver lo simple de la vida. Algunos comentaristas dicen que el nombre de Jesús fue exaltado porque este nombre contiene el nombre de Jehová. Y este es un principio del pacto. En el pacto, una característica es intercambiar los nombres. Mejor dicho, te voy a hacer un recuento rápido del pacto. El pacto consistía en derramar sangre. Se cogía un animal, se partía por la mitad, se ponía una parte a la derecha, otra a la izquierda. Los que hacían el pacto se ponían espalda con espalda y luego comenzaban a hacer como una especie de 8. ¿Sí o no? Cuando uno da un 8, termina frente a frente.
¿o no? Uno está de espaldas, da la vuelta, el otro da la vuelta. Al llegar al mismo punto de la mitad, llegan de frente. Al estar de frente se empiezan a intercambiar muchas cosas. Se hacían una incisión en la mano, todo eso está en la Biblia. Se frisaban uno con el otro, hacían una huella. Pero algo que llama la curiosidad es que se intercambiaban el nombre. Se intercambiaban la túnica, se intercambiaban el armamento, todo eso está en la Biblia. Entonces, muchos comentaristas dicen que el nombre de Jesús contiene el nombre de Jehová, ya que el nombre de Jehová es el nombre de Dios. Y en el nombre de Jehová, en el Antiguo Testamento, se ordenaba que todos debían arrodillarse. Isaías 45, 22 y 23. Leámoslo. Isaías 45, 22 y 23. Léelo, ahí está en pantalla. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, el yo soy, Yahweh. Yo soy Dios, el Elohim. Y no hay más, o sea, no hay más dioses. Elohim, Yahweh, no hay más. 23. Por mí mismo hice juramento, o sea, hice pacto. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Que a mí se doblará toda rodilla y se jurará toda lengua. ¿A quién se le ordenó el Padre? Fue engendrado, vivificado la persona de Jesús. ¿A quién ordenó el Padre que se adorara? ¿No le ordenó a todos los ángeles? Adórenle, adórenle. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y todo eso dice Hebreos, los ángeles, adórenle. Así que muchos dicen que ese nombre de Jesús está contenido por lo del pacto, se intercambian nombres. Ejemplo, Abraham se llamaba antiguamente Abraham, ¿sí o no? Padre enaltecido. Pero cuando hace pacto con Dios, su nombre se le cambia y se le agrega una ¿qué? H. ¿Y el nombre de Yahweh contiene la H? Alguien dirá, uy, pero qué pinochazo. No, Dios intercambió su nombre y le dio de su nombre a Abraham, padre de multitudes. Eso lo veremos más adelante si Dios lo permite. Otros comentaristas creen que el nombre, que es sobre todo nombre, es sencillamente una figura de designar el puesto más elevado en todo el universo, un puesto de supremacía y de dominio. Eso es la postura de comentaristas. Pero el apóstol nos ilustra que la muerte de Cristo, la cual sella o corta el pacto, es la que hace que se humille, que se baje a la condición más paupérrima. Si entiende que es paupérrimo, o sea, no hay más donde descender. Como cuando uno comete un error y le dicen, pero usted no podía caer más hondo. Así pasó. La muerte. Porque vuelvo y le digo, la muerte espiritual es la ausencia de Dios en tu vida. Es darle la espalda a Dios. Así que el apóstol ilustra que es la muerte de Cristo la que sella o corta el pacto y hace que esa humillación, porque como hombre fue humillado, fuera exaltado.
Así que en respuesta, no a la humanidad de Cristo, no a su sufrimiento, sino a la actitud de ser Dios, de ser el Mesías, que sella el pacto con su propia vida, es que el Padre le dice, te exalto. Mueres para redimir al hombre, te exalto. Filipenses 2:5 al 8. ¿Qué dice la Biblia? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Así que la cruz me muestra la obediencia del Señor. Y esta obediencia lo llevó en tres áreas. Tres áreas que yo puedo concluir. Primero, deja su trono para morar con los hombres. Imagínense. Como el príncipe deja el palacio para ir a vivir con los mendigos. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Segundo, deja su atributo de omnipresente, estar en todo lado, para confinarse a un cuerpo humano. La humanidad del Señor hizo eso. Si Él estaba en Galilea, estaba en Galilea. Si estaba muriendo en la cruz, estaba en la cruz. Si estaba en el Seol o el Hades, estaba en el Seol o en el Hades. No era una dupla, no, como algunos teólogos dicen, no, es que su parte espiritual estaba en tal y su parte humana. No. Así como tú eres un espíritu con un alma que vives en un cuerpo, así fue nuestro Señor. Fue Dios con un alma habitando en un cuerpo. Cuando muere, entrega su espíritu, su alma cargada de pecado, no pecado, él, sino cargado. Una cosa es cargar y otra cosa es ser yo, la persona afectada. En otras palabras, cargó Cristo tu pecado, tu vida, tu naturaleza. Y su cuerpo muere, su alma va al Seol, cargado de pecado, no pecador, no cargado de pecado. Allí cumple lo que debía hacer. El espíritu tan pronto cumple, lo vivifica, lo vuelve nuevamente a la vida. O sea, ya no está en esa ausencia, sino vuelve nuevamente a la presencia de Dios. Por eso el apóstol dice, eso que bajó, ¿qué es? Eso mismo que subió. O eso que subió, ¿qué es? Pero también bajó, dice el apóstol Pablo. Tanto así que cuando él resucita y le iban a tocar, ¿qué dijo? No me toquen, no he ido a presentarme a mi Padre. Un momento. Pero ya después vino y comía con los discípulos. Y no le dijo a Tomás, mete tu manita acá. No le dijo, o acá, métela. A ver, yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Así que se dejó su omnipresencia para confinarse en un cuerpo humano, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su relación con su Padre para ser hecho pecado, por lo cual sintió que es estar ausente de Dios, alejado de Dios, y vivir la muerte espiritual que vive el hombre. Y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que por este accionar, o esta actitud, es que se le da un nombre, se le concede un nombre, se le otorga un nombre. Y Dios pide al creyente que tenga este mismo sentir. O sea, tú que eres tan espiritual, ya, mejor dicho, la tierra te quedó pequeña para esa espiritualidad.
bájate, bájate, porque si lo hizo el Dios, creador del universo, es que imagínese, el Hijo crea, sustenta, y por un momento muere. ¿No crees que es algo loco, irónico? Pero lo hizo por amor a ti. Te ama. Él sabe por el dolor que tú estás pasando. Él sabe por el sufrimiento que estás pasando. Él sabe por ese dolor que sientes. Él lo quiere llenar. Pero tú se lo permites. Hay personas que oran, Señor, mira, ayúdame, por favor. Y Dios dice, pero si tú no me permites entrar, si tú no conoces, no es que quiero que me lo quites, Señor, quítamelo. ¿Y qué te va a quitar? Ya hice mi parte. Ya morí en la cruz, destruí al diablo, destruí al poder, a la enfermedad. Ahora te corresponde a ti creer. Dios ya hizo lo que le corresponde, ahora te toca a ti. No que vayas a añadir algo a la salvación, sino que te corresponde a ti correr hacia esa salvación. Te corresponde a ti caminar hacia esa salvación. Esto nos invita a que el conocimiento lo pongamos a los pies de Cristo y los pongamos por obra. Esto nos invita a que el conocimiento a veces es como el dulce. Se llena uno tanto que eso se vuelve grasa y termina uno siendo gordo y se limita todo. Yo lo digo por experiencia. Llegué un día en que no me podía parar de la cama de la misma gordura y dije, no, Dios mío, esta vida tan miserable, no. Iba con mi esposa, me comí un chontaduro y literalmente me asfixié. Y yo dije, no. Y ahí vamos. Por lo cual Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Te reitero, el Padre no exalta a la humanidad. Él no exalta el sufrimiento. Él no exalta la muerte. Eso te pasa a ti. A veces tú pretendes ganarle a Dios cuando llegas, Señor, estoy enfermo. Y Señor, estoy adolorido. Y Señor, estoy cansado. Y Dios le dice, y mírame, Señor, por favor, conduélete. Y el Señor dice, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Así que la humanidad no. La humanidad sufrió la muerte de todo ser humano. El cuerpo se fue a donde se empezaba a descomponer, donde veía corrupción. Por eso dice la Biblia, no dejaste que mi cuerpo viera corrupción, o sea, se deteriorara, se volviera polvo. No, porque su cuerpo fue engendrado por el Padre. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses 3:21. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará ¿en qué? En cuerpos gloriosos como el suyo. ¿El de quién? El de Jesús. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. O sea, el creador del universo recibe vida a través del Espíritu Santo, como tú y yo recibimos vida a través del Espíritu Santo, porque Él nos vivifica. Pero también somos engendrados, y somos engendrados por el Padre en nuevas criaturas. Pero también nuestro cuerpo tendrá que ir a la tumba. Indiscutiblemente, quisiera decirte que no, pero un día tenemos que ir a la tumba. Un día tenemos que partir. Pero esos débiles cuerpos, que son vasijas de barro, serán destruidas. Pero la esperanza es que un día se nos transformará esos cuerpos gloriosos como el suyo. No como el de Él, sino como
Ese cómo quiere decir algo como el de él, porque él no vio muerte. Nosotros sí. Eso dice Primera de Corintios 15, 52 y 53. Léalo conmigo. Primera de Corintios 15, 52 y 53. ¿Qué dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No lo quites. Ya he explicado que está la muerte física, la muerte espiritual, y si tú no revives, vas a pasar a una muerte eterna o una vida eterna. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que el nombre de Jesús que se le otorga, que se le dio, que se le concede en la persona de Jesús, le corona de gloria y de honra, y él ha recibido dominio, y ha recibido dominio superior que a los ángeles. Mire lo que dice Hebreos 2.9. Hebreos 2.9. Pero si vemos a Jesús, que por breve tiempo fue hecho menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido hasta la muerte, porque Dios, en efecto, por compasión hacia nosotros, Dios mostró compasión ¿a quién? Hacia usted y hacia mí. Quiso que Jesús pasara por el trance de la muerte, para beneficiarnos a todos con el don de la vida. Así que no es su nombre porque sufrió, no. Fue porque venció al poder de la muerte. Por eso el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia de Éfeso. ¿Y qué ora? Leámoslo en Efesios capítulo 1, versículo 16 al 23. ¿Qué dice? Y esto es algo que tú y yo debemos orar. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora por la iglesia. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se necesita conocimiento? Sí, pero ese conocimiento debe ir alumbrado con espíritu de sabiduría y de revelación. Ese conocimiento, a través de la sabiduría y la revelación, dice, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia que recibimos de Dios, ¿a través de qué? Dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros? O sea, ese nombre que se le otorga, ese nombre que se le da, en usted y en mí tiene poder. Para poderlo entender necesitamos sabiduría, revelación, que se alumbre mi conocimiento, que se abra mi entendimiento, para que tú entiendas el poder que Dios te ha dado. Sigamos. ¿Qué poder? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el cristiano, por el nombre que se le otorgó a Jesús, tiene poder. Tiene poder. La iglesia tiene que pasar de ser una iglesia luchando, una iglesia de batalla,
Es que estamos batallando, hermano. Estamos luchando, hermano. No. Tiene que pasar a ser una iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque ya la batalla la dio el Señor. Ya el Señor derrotó, destruyó a los enemigos. Sigamos leyendo. El cual operó, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene poder, pero la iglesia se ha sumergido solo en el chisme, en la crítica, en buscar el pero, en buscar la coma, en buscar la tilde, en buscar el error, pero no en desarrollar ese poder que se le entregó, que Dios Padre a través de ese nombre nos ha dado para triunfar. Así que tú miras, si quieres seguir en las penumbrias de la derrota o quieres asumir tu posición como hijo, su posición en Cristo para triunfar. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí se cumple lo de Génesis, ¿sí o no? Génesis 3:15. Tú le pisarás la cabeza a la serpiente, pero ella antes, ¿qué hace? Te muerde el calcañal. O sea, muerde el calcañal, ataca a Cristo, lo lleva a la cruz, le hace morir físicamente, espiritualmente. Es una verdad doctrinal profunda, pero Él resucita con poder y aplasta la cabeza de esa serpiente, de esa simiente, y lo da bajo autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena en todo. Así que deja ya de estar en derrota. Eres victorioso. Pero eso se llena en ti cuando empiezas a tener conocimiento, cuando empiezas a tener revelación, cuando empiezas a pasar de ser la víctima, ¿sí? Ya no más víctima, sino ser el triunfante. El triunfante. Por eso vuelvo y te reitero, no hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se vaya a hacer un juicio con Satanás. ¿Dónde? Que la Biblia diga, bueno, hermanos, vamos a enjuiciar a Satanás, toda la iglesia presente, los invitados de la novia presentes. Recuerde que van a haber invitados. Todos sus invitados son los patriarcas, todos los que murieron en el Antiguo Testamento. Ellos son los invitados, van ahí. Juan es uno porque él murió y aún el Señor no había muerto. Así que Juan el Bautista es un invitado y él mismo lo reconoce. Y Jesús lo dice. Sigamos, si no, mejor dicho, nos extendemos. Pero tú tienes el poder, tienes la autoridad. ¿Estás convencido de ello? Te falta más Biblia, te falta más conocimiento, te falta más detenerte. Sí, detenerte a mirar lo que hizo Cristo y la victoria que te ha dado. Se exalta y se habla de Jesús como el Redentor, no como la persona que fue humillada, que sufrió el vituperio, no. Ya el Señor dice, Él es el Redentor. Él es el que es exaltado. Él es el que sustenta todo el universo. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana.
Sí, recuerde, en Él habita, en Él está la parte humana, pero también la parte espiritual. Es el segundo Adán. Entiéndelo. Ser el segundo Adán, pues tiene que ser el primero, igual al primero que pecó. Adán primero peca. El segundo Adán nos liberta del poder del pecado. Para que él sea el segundo Adán, pues tiene que ser un humano, pero también Dios. Porque cuando Adán pecó, era exactamente lo mismo. Era un ser espiritual sin pecado, habitando en un cuerpo humano. Cuando él desobedece y peca y se ausenta de Dios, se aleja de Dios, le da la espalda a Dios, nos hemos convertido en lo que somos. Este planeta no está siendo destruido por el calentamiento global. Y espero que no me ataquen ni me vayan a criticar. No, este planeta se está destruyendo porque ya no soporta más el pecado, ya no soporta la muerte de niños inocentes, el aborto, ya no soporta la muerte de personas inocentes, ya no soporta tanta maldad, tanto pecado, tanta grosería, tanta palabra, tanta identidad de género, tanta y tanta maldad que cae sobre ella y ella gime ante Dios. Eso está haciendo que la tierra se enloquezca. Llueve, hace sol, llueve, hace sol. Hace calor, hace frío. ¿Por qué? Por la maldad, no por el calentamiento. Esa es la mentira más grande del diablo para desvirtuar y quitar la mente de la gente en el pecado y decirles, somos los causantes. Hemos emitido no sé cuánto H2O, no hemos emitido, no, el pecado, el pecado, el pecado. Así que se le da un nombre que es sobre todo nombre. Ningún otro nombre puede compararse con el suyo. Él es solo el Redentor, el Salvador. Él es solo Cristo, el ungido de Dios, el unigénito de Dios, el primogénito de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a operar en tu vida cuando tú entiendes cuál es tu relación con el Señor Jesús, que te libró a ti del poder del pecado y de la muerte. Y ha destrozado, porque Él dio vida. Él fue vivificado, el Espíritu Santo le vivifica para podernos vivificar. El Padre lo engendra para Él podernos engendrar, porque Él es el sustentador. Él es el creador, el todopoderoso. Así que alaba a Dios, si puedes. Entiende. Por eso dice tanto Filipenses, Colosenses, Efesios, que Dios le dio un nombre, le otorga un nombre que es por encima de todo nombre, por encima de todo principado, en el sentido general, todo principado. Jesús fue más exaltado, más allá de cualquier alta dignidad, de cualquier honor concebible. Él fue exaltado. Por ello, tú tienes que entender que tienes en tus manos un nombre que tiene tanto poder y que quizás no lo habías entendido y el diablo a veces se opone. No mires más tu situación. Mira el nombre de aquel que el Padre le dio un nombre sobre todo nombre. Espero que esta prédica haya sido de bendición a tu vida. Que Dios haya traído luz y que tú puedas entender que el Padre le otorgó un nombre. Y ese nombre se te dio a ti, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que es el Señor. No mires más tu enfermedad como lo imposible, como el castigo que Dios te envió.
No lo mires así. Más bien mira eso como una oportunidad de desarrollarte en el nombre de Jesús y reprender toda enfermedad, toda dolencia. Dios no permitirá que nada malo pase. No, Dios no lo permitirá. Dios tiene control. Su nombre tiene poder. Por eso echo fuera de tu vida toda incredulidad. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia se va. Todo abatimiento, toda angustia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret se va de tu vida. Se va ahora mismo, la sujetamos, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad y ese nombre lo ejercitamos. No porque tengamos que hacer algo, no, sino porque se nos dio. Se nos dio. Y hoy en su nombre somos más que victoriosos. Muchas gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.